Buen día, compañeros y doctora. Mi nombre es Hilary Yamilet Chagal Apólito y voy a hablar sobre dos principales corrientes epistemológicas de la experiencia educativa. Quiero iniciar con el existencialismo y posteriormente voy a analizar el positivismo. Quiero iniciar con el existencialismo porque es una de las corrientes que me pareció un poquito más difícil de procesar, pero bueno, la Real Academia Española en el 2022 definió al existencialismo como una doctrina que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. Ahora bien, este concepto realmente nos puede llegar a confundir a nuestros compañeros, pero a grosso modo el existencialismo es una corriente un poquito compleja, pero que trata de explicar en la existencia propia. Trata de analizar las diferentes razones, fenómenos que están alrededor de nuestra existencia y la incógnita a responder. Lo que en verdad busca esta corriente epistemológica es saber por qué existimos y qué fenómenos están alrededor de nosotros, qué situaciones están con nosotros y también busca dar un significado a la vida. Realmente, ¿qué es toda esta experiencia, qué es esta existencia para nosotros? Y de hecho, el autor, el principal representante, señala que la existencia es el acertijo que vamos a buscar conocer durante todo este proceso de investigación. Y bueno, esa corriente también analiza lo que es la condición humana, analiza la búsqueda de respuestas acerca de la vida, del origen y de todo esto, de toda esa existencia de cada individuo, pues. Ahora bien, la literatura señala dos principales tipos de existencialismo. El primero de ellos es el teísta, el existencialismo teísta. Este va en contra del pensamiento lógico, rechaza cualquier explicación que tenga que ver con ello y también establece que la razón por la cual nos encontramos con vida, la razón por la que existimos, es porque un ser divino nos trajo a este mundo para pasar diferentes etapas, para observar su creación o incluso también nos dice que este ser divino nos trae con el fin de pasar diferentes obstáculos, con el fin de probarnos a nosotros mismos y hacer un crecimiento espiritual. Pero por otro lado está el existencialismo ateísta. Este tipo de existencialismo lo que busca es proporcionar una explicación lógica. A diferencia de teísta, este se basa en hechos científicos y considera que si bien el humano no fue creado por un dios, sí eh, lanzado fue lanzado al mundo, fue arrojado al mundo para enfrentarse ante las diferentes circunstancias, situaciones y fenómenos que este mundo nos pueda dar frente a cada individuo. Si bien estos son totalmente distintos, el teísta busca todo explicar en base a los dioses, a la divinidad, a, a todo aquello teológico, y el ateísta está contra eso, porque obviamente estas explicaciones relacionadas a seres divinos no tienen bases científicas, entonces tampoco tienen lógica. Un ejemplo de algún ejemplo teísta es que si buscamos, no sé, explicar por qué llueve, ¿no? ¿Por qué llueve o por qué se ocurre, no sé, algún tipo de fenómeno natural? Decimos que de pronto fue porque tal divinidad esté enfadada o tal divinidad estaba en mal humor, ¿no? Pero no, el ateísta asegura que estos fenómenos son por diferentes cambios climáticos, etcétera, etcétera, pero no acepta como tal eh, estas explicaciones teológicas como única verdad. Y bueno, continuamos con el representante de esa corriente epistemológica, y es que Jean-Paul Charles Aymeric Sartre, nacido en 1905 en Francia, en un pequeño lugar llamado Bruxelles, ese pensador francés que si bien no fue el creador del existencialismo, fue quien mayor impulso
dio a esta corriente para que fuera un poquito más conocida, y es que él afirmaba que que la existencia precede a la esencia, la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Cabe destacar que este pensador rechazó el premio Nobel debido a que, bueno, aludió a que el humano es libre y en su mundo se lee lo que es fruto de la libertad. Esto como rebeldía debido a que él señalaba que si el mundo era libre, cada individuo tenía esa libertad de conocer su existencia, de investigar, de conocer, de divagar de diferentes aspectos de su existencia para que pudiera analizar diferentes contextos y poder desarrollarse en cada uno de ellos. Es así que el existencialismo se logra consolidar ya a finales de 1890, gracias al impulso de este principal filósofo. Y es que en el siglo XIX solamente se consideraba el pensamiento racional como eso o era aquello concreto que solamente se podía entender. Y bueno, finalmente este autor puntualiza que un pensador debe ser objetivo, siempre debe ser objetivo y debe considerar todos aquellos factores que lo rodean. Continuando con el positivismo, la Real Academia Española la define como ese sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Ya habíamos comentado con la doctora que ya noción a priori es hacer un juicio sin conocer realmente las características, sin tener evidencia de que efectivamente el juicio que ejercimos es totalmente verdadero. Y bueno, el positivismo hace clara evidencia de este tipo de juicios porque solamente acepta la experimentación como único medio para analizar o comprender un fenómeno y rechaza cualquier interpretación relacionada a deidades, a la metafísica, aquellos que dan estos conceptos universales y absolutos. Aunque para saber a profundidad es totalmente necesario conocer el principal exponente de esta corriente. Así llegamos con Auguste Comte. Él fue un pensador francés que nació en una pequeña zona rural conocida como Montpellier, en Francia. Él junto a otro pensador alemán conocido como Emile Durkheim lanzaron en 1849 su obra Discurso sobre el espíritu positivo. Este sostenía, bueno, ambos autores sostenían que los fenómenos sociales también requieren ser científicos y que cada fenómeno social también puede ser comprobable y puede ser verificado y que cada uno es susceptible a la aplicación del mismo método que utilizan con éxito en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Esos filósofos sostenían que cada fenómeno o cosa que estudiaban las ciencias eran medibles y que las ciencias sociales no eran la excepción. Es así que también el positivismo ha tenido gran influencia de otros investigadores, tales como Galileo Galilei con su creación del telescopio en 1609, Isaac Newton con las leyes del movimiento en el año 1687, Nicolás Copérnico en 1549 cuando lanzó su teoría heliocéntrica, destruyendo totalmente la, la teoría que afirmaba que era apoyada por la Iglesia. Mm, Posteriormente Thomas Robert Wilson con la ley de Moulton, una ley o teoría relacionada a la economía. Y el más destacado es Charles Darwin, con su teoría de la evolución en 1859 en su obra El origen de las especies. ¿Y por qué es importante señalar a estos autores? Porque así como nosotros como investigadores o ellos como investigadores analizaron átomos, planetas, telescopios, analizaron la economía, diferentes aspectos de los vertebrados,
también podemos llevar a cabo eso en los fenómenos sociales. Y ese es el planteamiento que Duncan y Cohn establecen en su obra de 1849, que así como medimos estos factores, estos fenómenos de las ciencias naturales y ciencias exactas, también podemos llevarlo a cabo en las ciencias sociales. Tal vez em, llevando a cabo eso en el mundo social, quiero decir que el mundo social también puede estudiarse de la misma forma o de una manera similar al mundo natural. Finalmente, quise añadir algunos ejemplos para aclarar algunas dudas que a lo mejor algunos compañeros tengan acerca del positivismo. Y es que, por ejemplo, en los patrones de conducta de trabajadores, aquí no podemos cuantificar realmente la conducta, sino que podemos em, identificar aquellos patrones que se logran repetir en cierta población, y realmente de esto podemos sacar una muestra, podemos añadir variables. La siguiente son las razones de las enfermedades mentales. Si bien no podemos, si bien no podemos, no podemos decir o analizar cuál es el verdadero impacto de un individuo, de una enfermedad mental en un individuo, sí podemos indagar en aquellos factores, en aquellas razones, en aquellas causas que orilla a una persona a presentar este tipo de alteraciones. Por último, los efectos de un método educativo sobre el aprendizaje. Cuando nosotros identificamos una persona que tiene un buen aprendizaje, lo vemos desde el momento en que empieza a expresarse, a moverse, empezamos a notar obviamente su lenguaje, su forma de interactuar tanto dentro de la escuela como fuera, y logramos y podemos ver ese impacto de un verdadero y un buen aprendizaje en una persona. No es lo mismo, eh, no es lo mismo ver aquellos individuos que apenas pueden enfrentar problemas fácilmente, y aquellos que en verdad tienen las herramientas logran fluir totalmente en la sociedad, logran destacar. Pero bueno, lo que podemos cuantificar son los efectos, y es que, por ejemplo, en los tests o los exámenes, por ejemplo, el de la universidad, que este fue un examen para identificar el aprendizaje que teníamos nosotros en bachillerato, que finalmente, gracias a este examen, la universidad también logra analizar eh, qué tipo de estudiantes espera en cada semestre, ¿no? Es aquí donde logran cuantificar, perdón. Y bueno, a forma de conclusión, tenemos que el positivismo, nosotros como investigadores vamos a analizar, a observar, medir, manipular variables, y realmente es muy sencillo el planteamiento de Comte de 1849 en su obra de el discurso de un espíritu positivo, y es que aquello que no se puede medir no es positivismo. Y bueno, el positivismo también acepta los conocimientos que solamente proceden de la experiencia, de aquellos datos empíricos, y los hechos son las cosas más importantes dentro del positivismo, porque nos ayuda a verificar. Y recordemos que el positivismo rechaza toda noción a priori y solamente acepta la experimentación como único método de verificación y de aceptar información verídica. Y bueno, quiero terminar mi presentación señalando que espero que cada uno de nosotros logre en el futuro ser un buen investigador, y mi información les haya ayudado un poquito, pero lo quiero destacar es que en el futuro vamos a encontrarnos con diferentes fenómenos, y que debemos pensar en qué tipo de corriente nos va a influir o nos va a ayudar a llegar a, a nuestra respuesta, a nuestra información, nos va a ayudar a alentar en nuestra búsqueda. Muchas gracias.